Hay una técnica que a mí me funciona muy bien y me ayuda a salir de situaciones de estancamiento, de situaciones a lo mejor en donde estoy dudando si tomar acción o no, de situaciones donde tienes muchas opciones y no sabes cuál tomar. La, la técnica es la siguiente, es preguntarte inmediatamente cuál es el miedo. Entonces imagínate que llevas ya mucho tiempo pensando en dejar el trabajo, pregúntate, ¿cuál es el miedo? Imagínate que quieres hacer algo que llevas pensando hacer toda la vida y que no te atreves o que no te o que no te o que no te animas, puedes preguntarte, ¿cuál es el miedo? Si, por ejemplo, recibes algún tipo de, de amenaza o algún tipo de intento de meterte miedo para que, digamos, hagas aquello que otros quieren hacer, te puedes preguntar cuál es el miedo. Si sigues la línea, entonces imagínate que quieres dejar el trabajo y quieres dedicarte a algo diferente. Entonces te preguntas, ¿cuál es el miedo? El miedo es, por ejemplo, que no vas a tener ingresos, ¿vale? Y entonces te preguntas, ¿cuál es el miedo de no tener ingresos? Pues que no voy a poder pagar la hipoteca. Y te preguntas, ¿y cuál es el miedo de no pagar la hipoteca? Pues que voy a tener que irme a vivir a casa de unos familiares. Y dices, "Ah, vale, vale, ya sé cuál es el... Y entonces te preguntas, ¿cuál es el miedo? Que voy a tener que a lo mejor pedir dinero prestado. ¿Y cuál es el miedo? Que a lo mejor no me lo dejan. ¿Y cuál es el miedo? Que a lo mejor incluso en un caso extremo me tengo que ir a vivir en la calle. ¿Y cuál es el miedo? Y al final, siempre, siempre, de todo este hilo está el miedo a la muerte. Cuando te preguntas esto y das el paso, cuando, por ejemplo, tienes el miedo a no tener ingresos y das el paso para cambiar de vida, automáticamente, como el miedo está conectado, automáticamente estás venciendo al miedo a la muerte, que es el último que está detrás de la cadena. Pues cuando vences cualquier miedo, en el fondo estás ganando terreno al miedo a la muerte. Uno puede entrar en terapia, por ejemplo, y directamente intentar trabajar este miedo a la muerte. O uno puede intentar soltar este miedo a la muerte física. Pero hay otra manera de hacerlo que es esta, que es ir trabajando miedo a miedo, diciendo cuál es el miedo y directamente enfrentarlo. Cada persona tiene una forma de, digamos, trabajar o enfrentar a sus miedos conforme a su personalidad. Hay algunos que prefieren algo más directo y hay otros que a lo mejor necesitan o prefieren terapia. Pero esta técnica a mí en concreto me funciona muy bien. Es, voy a hacer esta acción. ¿Cuál es el miedo? Bueno, pues muchísimas gracias por, por escuchar y si aplicas la técnica, con mucho gusto deja un mensajito para ver qué tal te va. Muchas gracias.